Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias a Él, ¿verdad?, por su presencia en nuestras vidas y por su obra en nosotros. Hoy estaremos reflexionando sobre cómo vivir la obediencia de la fe en nuestra vida diaria, glorificando a Dios mediante una fe arraigada en nuestro Señor Jesucristo y manifestada en la obediencia amorosa. Este mensaje nos debe impulsar a una relación más profunda con Dios y a reflejar su gracia transformadora en el mundo. Que esta predicación nos ayude a fortalecer nuestra fe, a vivir en obediencia al Señor y a glorificar su nombre en cada paso que demos en nuestra vida cristiana. Les invito a que leamos la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 25 al 27. Romanos 16, del 25 al 27. La palabra de Dios dice: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, verso 26, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia. Gracias por manifestarte, oh Dios, a nuestras vidas y nuestros corazones, y traer, Señor, de tu sabiduría y entendimiento para que podamos reflexionar en tu palabra y permitir, oh Dios, que tu palabra pueda mostrarnos tu voluntad y de esta manera, Señor, caminar en fe delante de tu presencia. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros y transformando nuestros pensamientos y todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Enfocándonos en la frase, la obediencia de la fe en Romanos, esta expresión está relacionada con la meta suprema de glorificar al Señor a través de Jesucristo. Cuando la fe en Jesucristo conduce a la obediencia en sus enseñanzas, se manifiesta en esa luz de Dios, en esa luz divina que va a glorificar al Señor. Como Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 16. Esta idea resalta la importancia de la fe en la vida cristiana, ya que al obedecer a Cristo se refleja la gloria de Dios en nuestras acciones. En Romanos, entonces, estamos viendo cómo esa gloria de Dios está siendo manifiesta, relacionada en fortalecer nuestra fe a través del Evangelio. Pablo nos enfatiza que Dios merece la gloria eterna porque tiene el poder para fortalecernos. Y esta es una declaración sobre la gloria de Dios. Y Pablo presenta el Evangelio como el medio por el cual Dios está fortaleciendo nuestra fe. Dios nos fortalece, dice el verso 25, conforme a mi Evangelio. Y está marcando, subrayando la importancia de que el Evangelio es una buena noticia que va a fortalecer nuestra fe. Y nos menciona también que el Evangelio es la predicación de Jesucristo, centrando así el mensaje en quién es Jesucristo y lo que logró al venir, al morir y al resucitar. El apóstol Pablo nos detalla esto en los versículos que hemos leído, ya que también lo ha hecho en los 8 capítulos anteriores. El Evangelio fortalece nuestra fe al ofrecer esta noticia o esta buena noticia sobre Jesucristo, sobre su obra redentora, y que nos lleva a la obediencia de la fe, al vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pablo destaca que el Evangelio que fortalece la fe tiene sus raíces en la eternidad. En el verso 25 menciona que el Evangelio es la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, eterno, ¿verdad? Enfatizando el origen eterno del Evangelio.
Y este evangelio no surgió como respuesta al surgimiento del pecado o a la creación del ser humano, sino que estaba predestinado desde la eternidad, de acuerdo a lo que dice la carta, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Pablo está subrayando que el evangelio es el mandamiento del Dios eterno, y está destacando que proviene de la mente divina eterna. Amén. No surge por algo, no surge para solventar algo, sino que estaba ya definido, predestinado antes. Y esta perspectiva fortalece la fe al recordarnos que el evangelio no es una ocurrencia tardía, como nosotros tratamos de buscar soluciones cuando se comete algún error o no se logra alguna cosa, pero Dios ya lo había destinado antes, el evangelio, para nosotros. Es una parte del plan eterno de Dios para cada uno de nosotros. Al comprender esto, entonces podemos tener esa base sólida para nuestra fe en el evangelio y de esta manera ser fortalecidos para la gloria de Dios. El apóstol Pablo está señalando en Romanos que el evangelio entonces tiene esas raíces a través de la historia en la eternidad. El misterio del evangelio que se menciona en el verso 5 ha sido revelado en las Escrituras a través de los profetas, incluyendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y esto nos indica que el evangelio está arraigado en la historia, ya que Dios ha estado trabajando a lo largo del tiempo con su pueblo para preparar el camino para la venida de Cristo. Amén. Esta historia de 2000 años de anticipación y prefiguración de las Escrituras preparó el terreno para que llegase el Salvador, subrayando entonces la conexión histórica y profunda que tiene el evangelio con lo que Dios expresa en su palabra. En el verso 26 de Romanos se destaca que el propósito supremo del evangelio es guiar a las naciones hacia la obediencia de la fe. Amén. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Hay muchas personas que se jactan de tener fe. El detalle es cuál es la fe que tienen, en quién está puesta su fe o de qué depende su fe. Y la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿está siendo obediente a la fe? A la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe en Jesucristo no se limita a una creencia pasiva, sino que debe manifestarse en la obediencia a las enseñanzas de Cristo. ¿Está conmigo? Y esto es crucial para que se cumpla el propósito de Dios que está plasmado en el evangelio. El apóstol Pablo está conectando el verso 25 y el verso 26 al afirmar que Dios nos fortalece a través del evangelio, fortaleciendo nuestra fe para que podamos vivir vidas obedientes. Amén. Vidas obedientes. Muchas veces entendemos mal lo que es la fe. A veces usamos la fe para hacer actos de temeridad, ¿verdad? Yo tengo fe de que si me pongo frente a las balas no me van a penetrar. No, eso no es fe, ¿verdad? Eso es ser temerario, ¿verdad? Ni siquiera es valentía, es ser temerario. Entonces, la fe nos va a llevar a la obediencia al Señor. Si vemos el mal hay que apartarse del mal, dice la palabra de Dios. Y eso es estar siendo obediente también a Dios. El evangelio es el medio que fortalece nuestra fe y la obediencia surge de esa fe. Esto nos llama a esa obediencia, ¿verdad? Así que el evangelio no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir en obediencia a Dios. Y comentando esto me recuerda, ¿verdad?, un joven que estaba comenzando su vida cristiana y estaba emocionado, y él tenía tanta fe de que iba a ir a sus amigos antiguos para que se convirtieran, y se le dijo que no, ¿verdad?, que todavía no estaba preparado para enfrentar esta situación, que tenía que crecer un poquito más en el camino del Señor. Pero no, ¿verdad?, él se la llevó de valiente, se fue donde los amigos que usaban pega, drogas y otras sustancias, y que además robaban.
Así que se fue con sus amigos con la emoción de poder compartirles, ¿verdad? Y que ellos se convirtieran al Señor. Pero sucedió lo contrario. Los amigos lo convencieron a él que se metiera a cierto lugar a robar, y cuando oyeron que venía la policía lo dejaron adentro, y al que se llevaron fue a él. Entonces, la fe tiene que ver más con obediencia, hermano. Amén. Tenemos que manifestar nuestra fe a través de la obediencia. Por eso Santiago lo menciona: muéstrame tu fe por medio de ¿qué? De tus obras. Amén. Muéstrame tu fe por tus obras. Esa es la obediencia de la fe. El Evangelio no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir en obediencia a Dios. Y esta carta a los romanos está cerrando destacando que su propósito desde el principio hasta el final es promover la obediencia de la fe entre todos los cristianos, por amor al nombre de Dios. Y está enfatizando la continuidad de su misión. Comienza con la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Y al final sigue comprometido con el mismo propósito. El Evangelio entonces fortalece la fe y lleva a la obediencia, siendo el medio por el cual las naciones son llamadas a vivir en conformidad con Cristo. ¿Por qué muchas personas se apartan de los caminos del Señor? Porque no han logrado comprender lo que es la fe. La fe implica obediencia. Amén. Y Pablo enfatiza 3 puntos claves en la carta a los romanos. Primero, su deseo es que las personas vivan en obediencia de la fe. En segundo lugar, este mensaje no solamente se limita al pueblo de Israel, sino que es para todas las naciones. En tercero, desde el inicio de la carta hasta su conclusión, el propósito supremo es que Jesucristo sea glorificado y que esta gloria se manifieste por medio de la obediencia que proviene de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 1, verso 5, Pablo menciona que todo es por amor a su nombre. Y en Romanos 16, 27 concluye su doxología enfatizando que la gloria de Dios se manifiesta por medio de ¿quién? De Jesucristo. Para el apóstol Pablo, entonces, amar el nombre de Dios y glorificarlo por medio de Jesucristo son la misma cosa. Amén. Y este es el propósito más alto del Evangelio: despertar y fortalecer la fe que conduce a la conformidad con Cristo, lo que a su vez está revelando la gloria de Dios. El Evangelio busca glorificar a Jesucristo entre todas las naciones a través de la obediencia. Amén, diga el que está a la par, obediencia. ¿Y de dónde proviene la obediencia? De la fe. Es la obediencia que fluye de la fe en Jesucristo. Usted puede tener fe en un equipo X, ¿verdad? Y hasta se puede pelear por ese equipo que ni lo conocen a usted, ni se van a dar cuenta que usted se está peleando por ellos. Pero estamos hablando de una fe verdadera puesta en el Señor Jesucristo. Esa es la fe que nos fortalece, la fe que nos conduce a la obediencia. Pablo tiene en mente entonces una obediencia que se manifiesta en amor sincero, en la búsqueda del bien y en la aplicación diligente de principios morales. En la carta a los Romanos capítulo 12 nos insta a amar sin hipocresía. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque hay quienes que fingen, ¿verdad?, amar a las personas. Y salen ahí ciertas frases de hipocresía en nuestro contexto actual, ¿verdad? También nos insta a aborrecer el mal y a practicar el bien. No solamente no hacer lo malo, también hay que practicar lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado, dice la palabra de Dios. Algunos que dicen, yo no mato ni una mosca, pero tampoco hace nada bueno. O sea que está en nada. Entonces nos exhorta a mostrar amor fraternal,
nos exhorta a honrar a otros. Qué difícil es honrar a las demás personas, ¿verdad que sí? Por nuestra mentalidad egoísta, egocéntrica, ególatra muchas veces, o por nuestro complejo de inferioridad no podemos reconocer las virtudes, las habilidades, las capacidades que otros poseen. ¿Está conmigo? A veces creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? O como decía un hermano, la última chupada del mango, decía este hermano ya, a los salvadoreños. Entonces nos exhorta a esto, a ser diligentes y fervientes en nuestro servicio al Señor, a mantener la esperanza y la perseverancia en el sufrimiento, a dedicarnos a la oración, a ser generosos y a ser hospitalarios. Amén. Y nos anima a bendecir, escuche bien, a quienes nos persiguen. Qué difícil es eso, ¿no? Bendecir a quienes nos persiguen. A no responder al mal con mal. ¿Qué es lo primero que pensamos o experimentamos cuando alguien nos hace mal? ¿O qué es lo que la gente dice cuando alguien le hace mal? Me la va a pagar, te voy a ver en el desierto. ¿El qué? Entonces, pero nos está animando a que bendigamos y que no respondamos con mal el mal, sino a vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Pero la sociedad nos enseña lo contrario. No te dejes, le dicen. Así le dicen a los niños, ¿verdad? No te dejes. Mire, yo vi un video en el que una señora agarra a su hija del pelo, la avienta por allá, le comienza a dar como que está luchando a saber contra quién, una niña adolescente, como de 13 años. Y después le dice, la próxima vez que alguien te pegue y no te defendas, te voy a agarrar peor, le dice, de lo que te ha agarrado ahorita. Y la deja toda bloqueada, como que no fuera la hija de ella. Entonces, y eso fue hace poco, ¿no? En uno de nuestros países latinoamericanos, donde se inculca la violencia y se cree que con la violencia se resuelven los problemas. Pero Pablo nos está hablando de la obediencia de la fe que debe buscar todo creyente. Es una obediencia que refleja el amor de Cristo y que muestra la belleza del Evangelio en el mundo. A través de esta obediencia por amor al nombre de Dios, todas las naciones pueden ver la transformación y el testimonio poderoso de la fe cristiana. ¿Cuál es el enfoque crucial en esta porción? Es la obediencia de la fe y la justificación que está en la carta a los romanos. Y es importante, ya que la fe es el único medio para ser justificados, tanto presente como en el futuro. La fe es el único medio para ser justificados. Usted y yo no podemos ser justificados por nuestros propios méritos. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y negar este papel de la fe como el instrumento esencial para la justificación es un error gravísimo que se comete. Por lo tanto, es importante comprender y afirmar esta verdad fundamental, que la fe en el Señor Jesucristo es la que nos justifica. Romanos se destaca entonces la necesidad de entender la obediencia de la fe y está intrínsecamente relacionada con la justificación. Y debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana, la obediencia de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1, está hablando de la verdad fundamental de la justificación por la fe en Cristo. Pablo está presentando la corte divina en la que todos comparecemos y Dios es el juez que nos declara justos o nos declara culpables. ¿Verdad? Y eso ya lo ha visto usted en diferentes escenarios. La acusación universal es que todos somos pecadores, todos, y somos injustos. Sin embargo, la respuesta de Dios a esta acusación es reveladora en tres etapas. Primero,
la justificación se basa únicamente en la fe en Jesús, como el fundamento de la base de nuestra justificación. No depende de nuestras obras, no depende de nuestros logros, depende de confiar en Cristo. Amén. En segundo lugar, a través de esta fe en Jesús, somos unidos a Él, lo que significa que estamos en Cristo. En esta unión no hay condenación, ya que en Cristo encontramos justificación. Y en tercer lugar, en esta unión con Cristo, la justicia de Cristo se nos imputa, es decir, nos declara justos, basándose en la justicia de Cristo. Y esta imputación es la razón por la cual Dios puede declarar justos a los injustos, lo cual es asombroso y a la vez es glorioso. La justificación por la fe en Jesucristo es un proceso por el cual confiamos en Él como nuestro fundamento. Somos unidos a Él y su justicia se nos atribuye a nosotros. Amén. La justicia de Cristo se nos atribuye a nosotros. Y esta es la forma en la cual Dios nos puede declarar justos, a pesar de nuestros pecados. Es una verdad fundamental en la enseñanza que encontramos en la carta a los Romanos. En Romanos 5:21, el apóstol Pablo aborda la relación entre la gracia y la justicia de Cristo en el contexto de la justificación. Aquí se destaca cómo la gracia divina reina por medio de la justicia para otorgarnos vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Cuántos tienen vida eterna? Nadie se la ganó por sus méritos. Es obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la pregunta que podemos hacernos? ¿Se refiere a la justicia de Cristo, es decir, la obediencia de Cristo y el don de su justicia que nos es imputado, como se menciona en el verso 17? ¿O se refiere a nuestra propia obediencia, es decir, a la justicia producida por nosotros, por la gracia de Dios a través de la obediencia de la fe? ¿A qué se refiere en esto? Y la respuesta la encontramos en Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la respuesta que da? Esa es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque la respuesta está ahí mismo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se acuerda cuál es la respuesta? En ninguna manera. Si la gracia simplemente produce un nuevo comportamiento justo en nosotros, nadie estaría haciéndose esta pregunta, ya que no habría motivo para seguir en el pecado si la gracia nos capacita para vivir vidas justas. La pregunta de Romanos 6:1 revela que alguien ha deducido algo correcto, que la gracia nos declara justos debido a la justicia de Cristo, y algo incorrecto. Alguien podrá decir, entonces nuestra obediencia no importa. Y este razonamiento erróneo es lo que Pablo está abordando en los capítulos 6 al 8, donde explica, si bien la justicia de Cristo nos declara justos ante Dios, nuestra obediencia sigue siendo importante en nuestra vida cristiana, ya que la gracia también produce una transformación en nosotros. Muéstrame tu fe por tus obras. Si tengo fe, se va a manifestar en mis obras. Amén. En el cambio que Dios ha producido en mi vida. No solamente decir yo soy cristiano, no solamente decir yo tengo fe, porque del dicho al hecho dicen, hay mucho trecho. Hay una manifestación de la transformación de esa fe que yo he puesto en Jesucristo. Porque la fe conlleva obediencia. Amén. ¿Está conmigo? En el verso 21 entonces de Romanos 5 resalta cómo la gracia opera a través de la justicia de Cristo para otorgarnos vida eterna. Y la pregunta que está planteada en Romanos 6:1 demuestra que la justificación por la fe en Cristo no anula
la importancia de la obediencia en la vida de todo cristiano, en la vida de todo creyente. Pablo continúa desarrollando esta idea en los capítulos posteriores de la epístola. La relación entre nuestra obediencia, conocida como la obediencia de la fe, y la justificación está siendo aclarada en la carta a los Romanos. Nuestra obediencia no es la base de nuestra justificación, ni el medio para unirnos a Cristo. Amén. Quien es el único fundamento de nuestra justificación. Solo la fe nos une a Cristo, y solo Cristo es la base de nuestra justificación. En otras palabras, la fe que justifica no se mezcla con nuestras obras o con nuestros esfuerzos para salvarnos, sino que confía plenamente en la obra de Cristo en la cruz. Y es ahí donde muchos se pierden. Esto se ve tan sencillo, pero es ahí donde muchos se desvían, porque siguen enfatizando las obras para salvación, siguen enfatizando las obras para tener vida eterna. Pero las obras dependen de la fe que hemos depositado en el Señor. Nuestra justificación depende de la fe en Jesucristo, porque la fe en Jesucristo va a traer obediencia y va a traer un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, una transformación a aquel que tiene una verdadera fe en Jesucristo. Amén. Nuestra obediencia entonces es el fruto de nuestra fe y no lo contrario. La fe que justifica también nos transforma a través del Espíritu Santo, y esta fe produce un cambio en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros comportamientos. La obediencia que surge de esta fe no implica perfección, no es que seamos perfectos, como dijo el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, no somos perfectos, amén, sino refleja una nueva dirección de nuestras vidas. Usted y yo vamos a seguir cometiendo errores posiblemente. Vamos a fallar. No somos perfectos, pero la dirección de nuestra vida ha tenido un cambio. Amén. Santiago está enfatizando este punto al decir que la fe sin obras está muerta. Es decir, nuestra fe en Jesucristo no produce un cambio en nuestra vida y no se refleja en nuestras acciones y actitudes. Si no hay cambios, si no hay un reflejo en nuestras acciones y en nuestras actitudes, entonces no es una fe genuina. Amén. Alguien puede llorar, ¿verdad? A mares, como dicen, y decir, que no sé qué, que está, pero posiblemente lo que tenga es un remordimiento, o posiblemente se sienta descubierto y se siente avergonzado y por eso está manifestando estos sentimientos, estas emociones, pero no necesariamente tiene una fe genuina. Amén. Pablo está entonces hablando acerca de la obediencia de la fe porque quiere que los creyentes vivan en el gozo y en la seguridad de la justificación por fe que exponen en los primeros 5 capítulos de la carta a los Romanos. No muestra que somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley, lo que significa, ¿qué está diciendo? Está mostrándonos que somos justificados por medio de la fe y no por las obras de la ley. Amén. Que significa que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino que depende de la obra completa ¿de quién? De Cristo. Hay personas que creen que son salvos porque son buena gente, ¿verdad? Es que yo soy tan bueno, ¿verdad? Que me voy a ir al cielo con todos mis zapatos. No, la Biblia dice que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Amén. Entonces no somos justificados por las obras de la ley, somos justificados por Jesucristo. La fe justificadora nos llena de paz, de seguridad y de valor, y a partir de esa fe emerge una nueva mentalidad y una transformación en nuestras vidas. La obediencia a Dios se convierte en un fruto evidente de esta fe viva, demostrando su ser auténticos.
demostrando ese poder transformador de Dios en nosotros. La oración es que confiemos plenamente en Cristo como único fundamento de nuestra justificación ante Dios, ¿verdad? Ante el Padre, tanto en el presente como en el futuro. Y que esta fe viva produzca una pasión por obedecer a Cristo. Amén. No sé a cuántos de ustedes alguna vez le han dicho, o sea que vos no haces eso porque no te dejan en la iglesia, no te da permiso el pastor, por ejemplo. ¿Verdad? O no te participas de X o Y cosa porque sos religioso o sos religiosa, o te van a sacar de la iglesia. No, es que dice que la fe debe producir en nosotros esa pasión de obediencia a Dios. Amén. No vamos a dejar de hacer algo porque alguien nos va a ver, ¿verdad? Hay cristianos de la secreta, como dicen, ¿verdad? Que en la iglesia están levantando las manos, cantando y toda la cosa, y afuera andan haciendo otra cosa porque ahí nadie los ve. O si van a otro país, ahí van a hacer de todo, ¿verdad? Pero ya que entonces están aparentando nada más. Están siguiendo la corriente de este mundo, viviendo una vida de apariencias y no una fe genuina en el Señor. Una fe genuina en el Señor es la que va a producir en nosotros esa pasión por la obediencia a Dios, independientemente de dónde estemos y con quién estemos. Amén. Y esto es la base de la comprensión de nuestra justificación, porque proviene exclusivamente de Cristo y no de nuestros esfuerzos o de nuestras obras. La fe en Jesucristo es el fundamento de nuestra justificación y de esa relación con Dios. No depende de las obras, depende de la confianza. Amén. La obediencia de la fe es una respuesta amorosa a la redención de Cristo. Un hijo no debe obedecer a sus padres porque les tiene miedo, porque lo van a castigar, porque le van a quitar el celular, porque le van a quitar los videojuegos. No, debe obedecerles, ¿por qué? Porque los ama y porque sus padres están confiando en él. Amén, hermanos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que obedecer por la confianza que tenemos en Dios, por esa fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio revela un misterio eterno que muestra ese amor de Dios. ¿A quiénes? A todos nosotros. La gloria de Dios es la meta suprema reflejada. ¿Cuándo? Cuando mostramos obediencia. Cuando damos testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas. ¿Qué aplicaciones podemos tener de esta reflexión de Romanos? Debemos fortalecer nuestra fe en Jesucristo, estudiando su palabra, confiando en Él en todas las circunstancias. Amén. En todas las circunstancias. Vivir en obediencia no debe ser una carga para nosotros, ¿verdad? Hay quienes se sienten cargados, que no puedo hacer tal cosa. Cuando yo recibí a Cristo, algunos me dijeron, ya arruinaste tu vida, te vas a volver aburrido porque no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a hacer aquí. La vivir en obediencia no debe ser una carga, debe ser una respuesta amorosa a lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos compartir el Evangelio con todas las personas que podamos, que tengamos a nuestro alrededor, llevando el mensaje de salvación. Amén. Debemos glorificar a Dios en cada acción y decisión, reflejando la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. En los momentos difíciles, recordemos que nuestra fe en Cristo es un fundamento sólido. Sigamos confiando y permitamos que guíe nuestra obediencia al Señor. Debemos fortalecernos en la fe viviendo en obediencia, compartiendo el Evangelio, glorificando a Dios, perseverando en la fe y encontrando esa plenitud en Cristo.
que esta reflexión de Romanos sobre la obediencia en la fe, sobre ser conformados de acuerdo a Cristo, nos inspire a vivir vidas que reflejen la gracia de Dios, la obediencia a Cristo y la búsqueda constante de la gloria de nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermano. Es difícil, ¿verdad?, que en todas las áreas de nuestra vida sea reflejada la gloria de Dios, en todo lo que hacemos cotidianamente. Que el Evangelio continúe transformando nuestras vidas y siendo una luz para aquellos que nos rodean. En lugar de ser oscuridad para los que están a nuestro alrededor, debemos ser esa luz que lo guíe a la presencia de Cristo, que lo guíe al señorío de Cristo y que puedan encontrar la salvación y la vida eterna por medio de la obediencia de la fe. Le invito a que se ponga de pie en esta hora. Padre, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos has dado en esta hora de reflexionar de acuerdo a tu palabra, en la cual, Señor, sabemos la importancia que tiene la obediencia de la fe. El ser conformado, Señor, de acuerdo a tu imagen y semejanza, Señor. El poder reflejar esa transformación que tú has hecho y estás haciendo en nuestras vidas. El poder confiar plenamente en que somos justificados no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino que somos justificados por la fe que hemos depositado en ti, Señor. Porque tú fuiste el que viniste a este mundo, entregaste tu vida y moriste en la cruz. Resucitaste al tercer día y nos has dado esa vida. Nos has justificado delante del Padre y nos has otorgado, Señor, la salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta hora, que podamos reflejar esa fe genuina, esa transformación que tu Espíritu, Señor, está haciendo en nosotros, y que podamos compartir el Evangelio con aquellos que aún no te conocen, siendo testigos, Señor, no solo con palabras, sino con hechos, en cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos, que podamos manifestar tu gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.